Vamos a dar paso a nuestro experto politólogo, a Jaciel París Álvarez. Hay cuestiones que le queremos plantear, por supuesto nuestros colaboradores hablarán de la cuestión también. Jaciel, buenas tardes, gracias por atendernos de nuevo. Buenas tardes, Cristina, gracias por invitarme. Encantados por ello, pero Jaciel, Moscú está poniendo demasiadas líneas rojas con la anuencia, el acuerdo y la invitación de Estados Unidos. A Europa no nos quieren ni ver, ni qué decir tiene de la OTAN, y por supuesto dentro de esas líneas rojas que plantea Moscú está no solamente que Ucrania no sea un miembro más de la OTAN, sino que las fuerzas de la OTAN no aparezcan ni tan siquiera bueno, para mantener esa paz. O sea, no nos quieren ni ver, y por supuesto si estamos armados menos. Claro, Moscú está poniendo líneas rojas porque Moscú puede hacerlo. A Ucrania también le gustaría poner líneas rojas y lo ha intentado Zelensky. En estas imágenes precisamente que vemos en pantalla, vemos cómo él intentaba pedir a Donald Trump pues que Estados Unidos ayudase a Ucrania a seguir luchando, que no cediesen ningún territorio, ni un centímetro de territorio a Rusia, que le diesen más dinero y más armas a Ucrania. El problema es que Ucrania no puede imponer sus condiciones porque es un país pequeño que depende en buena medida de la ayuda militar de Estados Unidos y también de los europeos. Entonces Ucrania ha tenido que ceder, pero a Rusia no la controla Estados Unidos. Rusia tiene una economía y una potencia autónoma que le permite poner sus líneas rojas sobre la mesa sin que Trump pueda hacer mucho para presionarle. La cuestión es que si estudiamos cuáles son esas líneas rojas y esas exigencias, sí, desde el punto de vista ruso, entendemos que pueden ser razonables, igual que serían para Estados Unidos. Me explico. Rusia no quiere que en sus fronteras esté la OTAN, que es una alianza militar más o menos concebida para combatir a Rusia. Igual que Estados Unidos no aceptaría tampoco que hubiese una alianza militar estadounidense en Cuba, por ejemplo, en las inmediaciones de la frontera estadounidense, como ocurrió en la Guerra Fría con la crisis de los misiles de Cuba. Entonces, desde el punto de vista de Rusia, Rusia está simplemente defendiendo sus garantías de seguridad. Claro, desde Occidente lo entendemos de una forma diferente. En este choque, veremos Jaciel, en qué queda. Perdón, sobre todo cuando hemos entrado en esa situación porque Estados Unidos así lo quiso. Y por supuesto, al final toda esta negociación es los europeos no pintamos nada y casi los ucranianos tampoco, porque es una negociación bilateral entre dos grandes potencias, casi como en los tiempos de la Guerra Fría. Está Estados Unidos y está Rusia, y esta conversación que tengan y este proceso de paz y de alto el fuego que tengan, en realidad es un diálogo entre dos potencias, en las cuales ellos van también a repartirse un poco sus esferas de influencia y van a hablar de geopolítica, que es lo que estamos aquí hablando un poco, que si las fronteras, que si las armas, que si la OTAN, pero en realidad van a hablar de una cosa mucho más importante. Que si las materias primas, que si las ganancias... Exactamente. O sea, en realidad de lo que van a hablar Putin y Trump es de cómo se reparten los territorios que son ricos en materiales y en minerales, de cómo se reparten las centrales de producción energética. Van a hablar de temas mucho más prosaicos. Claro, es que efectivamente, Jaciel, si nos ponemos estrictos en la cuestión, los que tienen algo que decir son los que lo tuvieron siempre, ¿no? Estados Unidos y Rusia. Lo que pasa es que Estados Unidos tenía detrás suyo a los amigos de la OTAN, del resto de los Estados miembros de la OTAN, que en esta cuestión pues ha dejado muy claro Trump que pasábamos por allí. Pero lo que sí que nos interesa conocer es la situación de España y del resto de países miembros de la OTAN en ese rearme, en ese incremento exponencial de prepararnos para defendernos, para la seguridad, bueno, utilicemos los eufemismos que queramos. ¿Cuál es la situación real de España y del resto de países de Europa? ¿Hay miedo a una posible invasión de Rusia? Hay un miedo que se intenta generar en la población, que tiene sentido este miedo, por ejemplo, en Europa del Este. Yo entiendo que países como los bálticos o como Polonia o como Finlandia, que tienen relaciones históricas muy complejas con Rusia, de invasiones, de guerras, sí tengan un miedo real. El problema es la Europa mediterránea, que estamos al otro lado del continente, por ejemplo, españoles e italianos, si existe realmente un miedo entre nosotros razonable a que Rusia nos vaya a invadir o nos vaya a atacar directamente. Entonces, a mi entender, por ejemplo, este miedo en gran medida es infundado, sobre todo cuando a la vez se nos está diciendo que Rusia es un país pequeño, que ha consumido muchos recursos en Ucrania y está muy desgastado, pero a la vez luego nos dicen que es muy peligroso y que hay que rearmarse. A mi entender, en la población española y en buena parte de la Europa occidental y mediterránea,
esta idea no debería, calar, especialmente porque somos países, por ejemplo, españoles o italianos, que estamos muy endeudados y justificar el incremento de dinero que pide este rearme va a ser muy difícil y el propio gobierno está teniendo problemas para convencer a sus socios de gobierno. Sí, está claro. Ya para terminar, Jasiel, la cuestión es que como estos países nórdicos están dentro, la mayor parte de ellos, de la OTAN, ¿cómo responde la OTAN ante un posible ataque? Es que... Yo creo que ahora mismo la OTAN está en crisis, porque digamos que su jefe, su principal socio, que es Estados Unidos, está poniendo a los europeos contra las cuerdas y les está diciendo: europeos, o me pagáis mucho más o yo no garantizo vuestra seguridad. Y por eso vemos a los socios europeos de la OTAN que están buscando alternativas a la OTAN en un euroejército, en una Unión Europea que se cuide de su propia defensa, y están un poco descolocados con esto. Desde luego yo, personalmente, como analista, yo no pondría mucho dinero para defender a unos nórdicos que en las últimas décadas nos han dejado tirados siempre a los españoles y a los latinos. Pues ahí lo dejamos. Sur, en la crisis del 2008, en la crisis del COVID, lo recordamos, siempre han sido partidarios de no ayudar a España, y ahora nos piden ayuda a ellos a nosotros. Y también estábamos, efectivamente, en esa agrupación económica, no solo en la de defensa. Gracias, de verdad, un auténtico placer como escucharte y cómo analizas desde el conocimiento y la experiencia. Jasiel París Álvarez.